Bienvenidos a Diálogo en América, el programa de opinión de la diáspora hispana en Estados Unidos. Diálogo en América, la voz de la diáspora. ¿Qué tal, amigos? Y así es mi gente, especialmente su programa Diálogo en América. Hoy me encuentro con Jordi Cañas. Él es el jefe de misión de la misión electoral de la Unión Europea. Bienvenido, Jordi. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Hoy hacemos la presentación de este informe definitivo de la misión de observación electoral de Guatemala que ha llevado a cabo la Unión Europea para este proceso electoral, en el cual hacemos un análisis del contexto en el cual se han desarrollado estas elecciones y hacemos una serie de propuestas para poder evitar que aquellos aspectos que no han funcionado en este proceso electoral y que han supuesto limitaciones en los derechos de participación política a los ciudadanos de Guatemala, pues puedan ser corregidos. Para ello hacemos una serie de propuestas, de recomendaciones. Queridos invitados y invitadas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Miquela Secchi, soy la responsable de prensa de la misión. Permítame presentarles al jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea a Guatemala 2023 y diputado del Parlamento Europeo, Jordi Cañas. A su lado, el jefe de misión adjunto, Manuel Sánchez de Nogués. Tiene ahora la palabra el jefe de misión, Jordi Cañas. Este informe recoge nuestros análisis y recomendaciones para la mejora de futuros procesos electorales tras una observación integral y de largo plazo desarrollada entre el 11 de mayo y el 6 de septiembre de este año. Incido en esta circunstancia porque este informe no recoge los graves acontecimientos sucedidos con posterioridad a esta fecha. Por lo tanto, el contenido del informe se circunscribe al periodo delimitado entre el 11 de mayo y el 6 de septiembre de 2023. En cuanto al contexto que describe el informe y del que resultan las recomendaciones que proponemos, señalar que estas elecciones se han llevado a cabo en un contexto político marcado por la amenaza a la separación de poderes, por la constante judicialización de la política, por la existencia de actores que socavan la democracia a través del control o la influencia sobre las instituciones políticas y judiciales del país y por preocupantes restricciones a las libertades de expresión y de prensa que erosionan el Estado de Derecho. A pesar de esta situación, destacamos que el marco jurídico electoral guatemalteco establece las bases para la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, la aplicación arbitraria y selectiva de la ley, junto a la no existencia de una capacidad de recurso efectivo, se traduce en numerosas ocasiones en limitaciones significativas al ejercicio de derechos políticos fundamentales. A este respecto, subrayamos que las exclusiones de candidaturas a través de la utilización arbitraria y selectiva de los criterios de capacidad, idoneidad y honradez establecidos en la Constitución no cumplían en muchos casos con los principios de limitación razonada y fundada, consagrados en los instrumentos internacionales y regionales sobre el derecho de sufragio pasivo firmados por Guatemala. Unos criterios que, en el caso de la elección presidencial, fueron usados para excluir candidaturas críticas que contaban con posibilidades electorales reales de pasar a segunda vuelta. Señalamos también los reiterados intentos del Ministerio Público por cuestionar la validez del proceso electoral tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, así como sus continuas y públicas intimidaciones tanto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como a los miembros de las juntas electorales departamentales y municipales, de las juntas receptoras de votos y digitadores del TREP. Hemos observado con estupor y con una profunda preocupación cómo desde el Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la importancia de las preposiciones, se organizaron allanamientos en la sede y almacenes del Tribunal Supremo Electoral,
donde se cuestionaban las actas de resultados, se confiscaron materiales electorales bajo custodia del Tribunal Supremo Electoral y se instó la suspensión de la personalidad jurídica del partido que había ganado las elecciones presidenciales, a raíz de una investigación reactivada tras conocerse los resultados de la primera vuelta. Unas acciones que atentan contra los derechos políticos de los votantes y candidatos, la integridad de las elecciones y el respeto a sus resultados, y amenazan la transición pacífica del poder al presidente electo de Guatemala, el señor Bernardo Arévalo, tal y como decidieron de una forma clara en las urnas los ciudadanos de Guatemala. Esta situación ha sido denunciada por instituciones regionales e internacionales como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Unión Europea. A pesar de este contexto, el Tribunal Supremo Electoral y las juntas departamentales, municipales y receptoras de voto organizaron el conjunto del proceso electoral con profesionalidad y eficacia, y después del 25 de junio los magistrados del Tribunal Supremo Electoral defendieron contundentemente la integridad de la votación y el respeto a la voluntad de los electores, postura que ha sido crucial para la correcta finalización del proceso electoral. Quisiera destacar ante ustedes lo que para nosotros es clave en este informe. Un aspecto que además he recalcado en repetidas ocasiones durante nuestra observación: la actitud y el compromiso democrático de las ciudadanas y ciudadanos de Guatemala. Ellos han sido determinantes en el desarrollo de un proceso electoral creíble cuyos resultados son incuestionables. Respecto a las recomendaciones planteadas en este informe, en primer lugar, queremos subrayar una vez más que éstas se plantean desde el máximo respeto a la soberanía de Guatemala, del máximo respeto a sus instituciones democráticas y el máximo y absoluto respeto al pueblo guatemalteco. Como hemos dicho reiteradamente desde el inicio de esta misión, estas recomendaciones tienen como objeto ajustar el proceso electoral a los compromisos internacionales y regionales que Guatemala ha firmado, así como el acervo de buenas prácticas internacionales en materia electoral. Unas recomendaciones que en todo caso serán las autoridades políticas y electorales guatemaltecas, junto al conjunto de la sociedad civil, quienes decidan finalmente implementarlas o no. De este modo, el objeto de estas recomendaciones es contribuir a la mejora de los futuros procesos electorales y de la democracia en Guatemala. Si algo hay que deseamos en este informe y sus conclusiones es que sirvan para que en las próximas elecciones no se repitan las situaciones y problemas que han jalonan, y creo desgraciadamente que van a jalonar estos comicios. Para ello proponemos 26 recomendaciones, de las que destacamos 9 de ellas por su importancia y que se articulan en torno a dos conceptos que consideramos esenciales. Primero, el respeto al Estado de Derecho, y el segundo, la garantía efectiva de los derechos políticos. En cuanto al primero, recomendamos que es necesario reforzar el Estado de Derecho y la separación de poderes mediante el fomento de la cultura de la legalidad y la protección de los derechos humanos y políticos entre los miembros del Poder Judicial. Esta es sin duda la recomendación clave, y lo es porque señala el problema principal del que derivan el resto: el uso y el abuso del marco legal desde la arbitrariedad y la discrecionalidad de las decisiones para incidir en el proceso electoral. Esta recomendación es sin duda la menos concreta, la más conceptual, pero es probablemente la más importante. Miren, hay una diferencia entre lo legal y lo ético. No debería haberla, pero lo legal y lo ético tienen que ir de la mano. No puede haber legalidad sin ética. No puede haber legalidad sin compromiso ético. No puede haber política, justicia, sin un compromiso ético de los actores que las desarrollan. Y eso es clave. No hay marco jurídico que soporte actores públicos que faltan al respeto a la magistratura que ostentan. No hay marco jurídico que sea capaz de frenar las intenciones, voluntades de aquellos que utilizan la magistratura que ostentan en contra de aquello que han jurado servir y proteger.
La magistratura pública es un servicio público. Es un servicio al conjunto de los ciudadanos que articulan una sociedad. Quien falla ese principio es una amenaza al cuerpo social y es una amenaza a la democracia. Y por lo tanto, incidir en la necesidad de incorporar los principios éticos en el comportamiento de aquellos que ostentan las magistraturas públicas es clave y es fundamental. Y eso lo hace una forma de gobernanza, unos mecanismos de control, pero también y especialmente la autoexigencia de aquellos que se dedican al servicio público y a lo público y a una sociedad vigilante que no tiene que permitir comportamientos que pongan en riesgo la democracia por intereses espurios. Probablemente, repito, este sea el punto, la propuesta más conceptual, pero les pido de verdad que es aquella que es clave y nuclear. Todo lo que vamos a decir ahora son medidas que tienen como objeto limitar el marco de... Bueno, entre otras cosas, pero las principales. Aquellas que buscan limitar esa discrecionalidad y arbitrariedad en la interpretación de la ley. Y por lo tanto, las consecuencias que se derivan de ello. Pero sin el comportamiento ético, sin el respeto a lo público, no será suficiente. Y eso es una labor de todo el conjunto de la sociedad, en cuanto a la proyección de esos principios y la exigencia de su cumplimiento. En cuanto al segundo, al correspondiente a los derechos políticos, como les decía, hemos articulado nuestras propuestas en dos conceptos. El segundo, el correspondiente a los derechos políticos. Creemos que es imprescindible que se concreten los criterios de capacidad, idoneidad y honradez establecidos en el artículo 113 de la Constitución para evitar interpretaciones arbitrarias y discrecionales sobre la inscripción y suspensión de candidaturas para adecuarlos a los compromisos internacionales aceptados por Guatemala y firmados por Guatemala sobre el derecho de sufragio pasivo. Señalamos que es necesario redefinir las disposiciones y sanciones recogidas en la ley electoral y de partidos políticos sobre la campaña anticipada para garantizar que su aplicación no limite el derecho de sufragio activo y la libertad de expresión de los potenciales candidatos. Asimismo, creemos que es necesario introducir medidas para incrementar la presencia y participación de las mujeres, destacando la necesidad de incorporar el requisito legal de paridad y alternancia en las candidaturas, así como fomentar su presencia en los puestos de responsabilidad de los partidos políticos. A las mujeres la hemos visto, sobre todo, trabajando en las juntas electorales departamentales, en las juntas electorales municipales, en las digitaciones. También queremos verlas en las candidaturas. Hemos visto como una parte importante de aquellos que han sostenido el proceso electoral eran mujeres. Y creo que merecen y tienen el derecho también a participar del debate político y público desde la ostentación de responsabilidades políticas. También queremos impulsar y creemos que es necesario impulsar la participación y representación de los pueblos indígenas. Una parte muy importante de la población que merece también estar representada y participar adecuadamente en el proceso electoral. Consideramos prioritario facilitar los trámites de registro en el padrón mediante un sistema por el que los ciudadanos se inscriban automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, con el fin de evitar la elevada tasa de jóvenes no empadronados y que se eliminen las restricciones al derecho al voto para miembros del Ejército de Guatemala y de la Policía. Otro tema fundamental para garantizar la igualdad de condiciones para los participantes en las campañas electorales es que se deben establecer condiciones igualitarias para la publicidad política de pago, tanto en línea como fuera de Internet, con el fin de que los candidatos tengan las mismas oportunidades. Y en relación a Internet y redes sociales, que han tenido un papel muy importante y que lo van a tener más en el futuro, para lo bueno y para lo malo, hay oportunidades y riesgos, como todo. En estas elecciones creemos que es prioritario que se desarrollen programas específicos que ayuden a los votantes a identificar y reconocer las estrategias de desinformación en el contexto electoral por el riesgo que supone para los procesos democráticos. Es una recomendación especialmente relevante de cara a futuras elecciones. El mensaje de desinformación, las redes sociales, el uso de inteligencia artificial
va a determinar mucho las próximas elecciones electorales y creo que Guatemala tiene que anticiparse a ello y establecer mecanismos de control. En los próximos días, la misión discutirá estas recomendaciones con las autoridades guatemaltecas, con los partidos políticos y con la sociedad civil. Para ello, la misión va a llevar a cabo reuniones sectoriales que culminarán en una mesa redonda en donde queremos explorar las vías y los mecanismos de su implementación y también buscar complicidades. Repito, estas medidas, estas 26 recomendaciones con 9 recomendaciones prioritarias, tiene que decidir su implementación o no la sociedad guatemalteca. Pero también es cierto que necesitamos complicidades para establecer los mecanismos de implementación. Hay un debate político, público, que debe reflexionar de cómo mejorar los procedimientos democráticos. Y creo que este informe puede ser un elemento importante para buscar complicidades y alianzas. Pero la misión de observación tiene una función de análisis del contexto político, del contexto económico, del contexto social, del contexto legal y electoral, donde se desarrolla un proceso electoral, y a eso, desde la independencia, el respeto y la autonomía, hemos intentado ceñirnos. Pero eso no significa que no tengamos más preocupaciones. Unas amenazas, como digo, que siguen planeando sobre un proceso electoral que desde la misión de la Unión Europea consideramos incuestionable y que cuyos resultados reflejan la inequívoca voluntad del pueblo de Guatemala. Tengo aquí apuntado una cosa. En estas elecciones no hubo fraude. Y el resultado debe respetarse. Pero también concluimos esta misión profundamente esperanzados. La democracia guatemalteca ha demostrado ser resistente y resiliente. Y lo es porque los ciudadanos guatemaltecos creen en ella, confían en ella y la defienden. Han dado un ejemplo a sus instituciones y son un ejemplo mundial de firmeza democrática al sustentar la organización del proceso electoral a pesar de las amenazas y coacciones, haciéndolo desde el más profundo compromiso cívico. Un compromiso cívico que nos obliga a todos a estar a su lado para defender la democracia de sus enemigos y para garantizar que su voluntad democrática sea respetada. Que no tengan ninguna duda y que abandonen toda esperanza a aquellos que intentan boicotear y amenazar el proceso democrático. No dejaremos solos a los guatemaltecos, estaremos a su lado para defender la democracia. Ha sido un orgullo y un honor para todos nosotros formar parte de esta misión de observación electoral y esperamos contribuir al fortalecimiento de la democracia de este maravilloso país, Guatemala, un país lleno de diamantes. Este es un país lleno de diamantes, una democracia maravillosa y un país especial. ¿Cuál es la postura del TC en torno a este informe final de la misión de observación de la Unión Europea? Buenos días y muchas gracias. Les comentamos que hoy a las 3 de la tarde tenemos nosotros una reunión privada con el Pleno, donde ellos van a hacer una presentación y seguramente pues vamos nosotros a poder escuchar algunas otras, no solamente como él decía, que me parecía importantísimo, él recalcó que en ningún momento de todo lo que ellos observaron y resaltaba las palabras importantísimas de esa fiscalización que ellos tuvieron no solamente durante el proceso electoral, sino previo al proceso electoral, y también ahora él ha recalcado que de ese análisis, pues como ustedes bien lo decían, ellos dan fe de ese no fraude que algunas veces personas maliciosas o malintencionadas han usado esa palabra, y ellos también han indicado pues que lo que dejan al Estado de Guatemala es algunas incidencias que tenemos nosotros como país que mejorar para los próximos procesos electorales, pero sobre todo han recalcado el trabajo de las juntas receptoras de votos, de las juntas municipales y de las juntas departamentales, y también para todo el personal administrativo del tribunal
han recalcado que el trabajo se hizo consciente, un trabajo transparente, un trabajo eficiente, y lo que hoy tenemos pues es fortalecimiento al proceso democrático con los resultados que hoy legitiman a las autoridades locales, a las autoridades también legislativas y a las autoridades desde el punto de vista del binomio. Y han recalcado que el tribunal ha cumplido con su etapa, que era realizar. Pues aquí hay dos expresidentes y pues como reconocemos a la magistrada Irma Palencia, pues era la más visible de nosotros durante el proceso electoral y sabemos que lo ha hecho bien. Presidenta, y digamos, ¿cuál es el camino con estas recomendaciones? ¿Se integran a la CAMI así directamente o habrá un análisis previo por parte de ustedes? Mira, hay recomendaciones pues que tenemos que verificar, como el artículo 113 de la Constitución Política de la República y también el tema de la judicialización. Y ustedes que nos han acompañado también durante todo el recorrido de las reuniones con fiscales, en aquel entonces, ahora representantes de partidos políticos, y también el tema de sociedad civil, porque también nos hacían ver una realidad que tenemos que cambiar en nuestro país, la representación de nuestras hermanas mujeres, aquí tenemos dos, pero también tenemos que buscar que muchas mujeres participen en los cargos. Ahora tenemos 12 alcaldesas, habíamos venido con 10 de los 340 cargos ediles, pero falta mucho que hacer, y también nos dejan una recomendación en el tema de pueblos originarios que nos representan, que somos mayoría en este país y que también hay una brecha en la participación política partidista. Presidente, en cuanto a los cargos en las direcciones donde hubo algún tipo de modificación, ¿ya se nombró cuál es el procedimiento que se va a seguir con estos casos? Recordémonos que principalmente lo vamos a ver más incisivamente en los cargos ediles, en los concejales o también en los cargos. ¿A eso ibas a preguntar? En las direcciones. Las direcciones, pues es normal en todo organismo. Siempre hay cambios. Pero digamos, las nuevas personas que van a... No, en este momento, pues acuérdese que muchos de ellos tienen que ir, sobre todo a una calificación, y también estamos buscando a través del personal que ya tiene varios años, cómo fortalecerlo. A nosotros nos quedan 2 años y esperamos que en esos 2 años, pues nosotros podamos dejar ese tribunal como lo hemos venido haciendo, trabajando con conciencia. ¿Cuáles son los motivos para los cambios? Explíquenos los motivos para los cambios. Pues ustedes saben, en toda institución también tienen que ver que en estos momentos nosotros estamos pasando por una crisis económica. Ahora lo que hacían 2 personas lo va a hacer una persona. ¿Es una y cuestión esperamos. de confianza, licenciada? ¿Perdón? Es una cuestión de confianza. Pues también. Presidente, y digamos también el tema de los amparos, en su caso, y también el magistrado Gabriel Aguilera, como son los que no han presentado amparos. Fíjese que yo tenía un problema de casillero, que no tenía el casillero. El magistrado Gabriel, ustedes no lo ven aquí porque está presentándolo en estos momentos. ¿Y usted va a presentar Sí. también un amparo? Sí. Licenciada, ¿alguna de las acciones que ha hecho el Ministerio Público, hay alguna pendiente por parte del tribunal de entregar informes? Nos comentaba hoy Alex que lo vamos a ver y ustedes lo van a ver ahí con su fortalecimiento en la mano, porque dice que el día de ayer terminaron más o menos de certificar 11,000 copias, que son las últimas de las peticiones que teníamos pendientes hacia el Ministerio Público. ¿Perdón? ¿De qué son? Todas las peticiones con respecto a los contratos que se quedaron pendientes. La verdad, esperando que de conformidad con la ley se privilegien las formas, porque como bien se escuchó en esta conferencia de prensa de la Unión Europea y también lo planteamos nosotros en el amparo, las formas, por supuesto, los procedimientos importan, y esa integración de la Corte, como lo hicimos ver en nuestro amparo, que creo que es coincidente, la integración no está apegada a derecho, y por lo tanto ese es el señalamiento principal que hicimos en el amparo. Todavía no estamos viendo el fondo, sino la integración, porque de ahí partimos de que hay errores y si se hizo incorrectamente tendría que regresar a hacerse de la manera correcta. Es lo que esperamos en legalidad. No sé si el magistrado quiere agregar algo más. Yo creo que ahí estamos bien. Licenciada, sobre el informe de la Unión Europea, ya que usted estuvo como presidenta entonces en el proceso electoral, ¿qué opinión le merece? Pues es un informe que me parece sumamente importante, valioso, y sobre todo porque resalta de una manera muy humana ese trabajo cívico de las juntas.
y también también menciona de una manera muy elocuente que es imposible que pensemos en un fraude cuando fueron más de 8,000 observadores los que tienen coincidentemente la misma opinión. Y es una mirada ajena que no tendría por qué plegarse a algún interés interno. Muchas gracias a todos. La recomendación es muy importante y creo que será analizada en la CAME, ¿verdad? Porque nosotros como Tribunal Supremo Electoral seremos rectores, sinceramente, estaremos llevando la agenda, estaremos coordinando, pero la decisión será de la mayoría en la CAME, que recomienden ellos y nosotros tomar ese resumen para hacerlo llevar, convertirlo en un proyecto de ley y enviarlo al Honorable Congreso de la República, que es quien tiene la última palabra. Muchas gracias. Y bien amigos, es de esta manera que hemos participado en la presentación del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la cual contiene recomendaciones específicamente por el proceso electoral que prácticamente está finalizado aquí en Guatemala y que da una serie de pasos a seguir, recomendaciones para los guatemaltecos, para las instituciones, de cómo se ha vivido el proceso electoral y cómo debería de vivirse en los próximos eventos que vengan en futuro. Esta es nuestra presentación para Diálogo en América. Les saluda como siempre su amigo Cecilio Martínez y ahora volvemos a nuestros estudios allá en Washington.